Bien, se me estaba pasando grabar la clase, ya me había pasado la semana pasada en la clase anterior y, y había sido muy triste que perdí la primera clase del grupo anterior. Muy bien, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3 16 y 17. Muy bien, entonces estábamos comentando que el discipulado bíblico implica entrenamiento en la palabra de Dios. Dice, el discipulado debe estar fundamentado en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que da vida y no el consejo sabio del discipulador. La autocertificación del poder y habilidad de las escrituras para transformar es evidente a través de todo el canon. En esto es importante reconocer que no se trata nada más de dar buenos consejos. Cuando tenemos una plática y alguien nos pide un consejo, yo sé, hay consejos que son muy difíciles y vamos a ver más adelante qué hacer cuando alguien que está sufriendo nos pide un consejo. Y esos son los momentos más difíciles que podamos hallar cuando alguien se acerca a nosotros. Y particularmente cuando también nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Pero no se trata de nada más dar un consejo, sino de ayudarles a buscar en las escrituras el consejo adecuado, a animar a quien se ha acercado a nosotros a estudiar el consejo de Dios. No quiere decir que llega alguien, oye, me pasa esto. Ah, pues vea la Biblia. No, se trata de que nosotros mismos tenemos que saber, bueno, qué pasaje le puede ayudar a la persona, a la persona a poder tener una idea de lo que necesita hacer. Dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios le sopló vida, Dios le dio la vida que tiene la palabra de Dios para poder dar un buen consejo. Permite a la persona ser enseñada, a la persona a ser redarguida, le permite a la persona corregir su camino, saber lo que tiene que hacer y para hacer, dice, para a fin de que el hombre de Dios sea, y esto incluye en general a la mujer también, sea perfecto, implica sea maduro. Recuerden que no es perfecto en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, no significa una persona que no comete errores, sino una persona que es espiritualmente madura. ¿Se acuerdan que vimos en un estudio que hicimos de Santiago las características de una persona madura? Es una persona que sabe soportar las pruebas, que resiste las tentaciones, que lee la Biblia y la practica, que ama a todos por igual, que tiene una fe práctica, cuida de su vocabulario, no entra en discusiones teológicas con nadie y además hace la voluntad de Dios, no ama al mundo, cuida de su dinero, etcétera, y cuando se deprime, pide ayuda. Entonces, la idea es que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto va a implicar para tomar decisiones adecuadas al consejo. Es cierto, van a encontrar que a veces le preguntan, oye, ¿qué puedo hacer? Y ustedes les dan el consejo bíblico y pues no les gusta y mejor se van al consejo de otras personas que les gusta más lo que ellos hacen. Pero bueno, ustedes y nosotros cumplimos con el deseo en amor de ayudarlos con las escrituras
a tomar una buena decisión. Vamos ahí a Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Si nuestra hermana Patti Flores lo puede leer. Isaías 55, 10 al 10 al 11. ¿Me repite el versículo, hermano? Isaías 55, 10 al 11. Hermana Patti Flores, o tenga ahí un Zoom. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bien, dice, especialmente el último texto dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. Hablando de Dios, no de nosotros. También tenemos que tener cuidado en no quererle imponer a nuestro amigo, amiga, un consejo de lo que yo haría, sino lo que la palabra de Dios dice que deberíamos de hacer, que son a veces un tanto diferentes. Entonces, la meta de exponerles la palabra de Dios es ayudarles a madurar, ayudarles a crecer. Y al final de cuentas, el fruto de la palabra de Dios va a germinar. A veces la persona escucha el consejo, hace otra cosa diferente, pero después, más adelante, la palabra de Dios sembrada crea fruto, crea una, diríamos, produce un fruto a largo plazo. La gente se va a acordar, se debe de acordar de la palabra de Dios. Se acuerda más de la palabra de Dios que de nuestros propios consejos. Entonces, es importante darles consejos según la palabra de Dios. Es Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Si el hermano Rodolfo lo puede leer, Santiago 1, 21. Toda inmundicia y abundancia de malicia, con mantener la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Bien, gracias hermano. Tenemos que entender que es la palabra de Dios la que produce efectos a largo plazo, a corto plazo, y por eso el discipulado bíblico implica entrenar a las personas en la palabra de Dios. Ya hemos visto que el discipulado bíblico implica amor, implica esfuerzo, pero implica mucho Biblia. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, de hacer nuestros propios devocionales personales, de tener nuestros estudios más detallados en la palabra de Dios, que es en realidad una responsabilidad general. A veces pensamos que esa responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y hacerlo bien es únicamente responsabilidad de cierto grupo de personas, pero en realidad es una responsabilidad general de la iglesia estudiar la Biblia. Pero más ahora, si tomamos en cuenta que nuestro deseo es ayudar a otros a enfocar su vida en Cristo, a enfocar su vida en la palabra de Dios, pues tenemos que estudiar Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que bañarnos en la palabra de Dios, ser más atentos a nuestro devocional. Una de las características, bueno, cuando hemos ido, los que han ido a campamentos, se enfatiza, por ejemplo, los consejeros. Los consejeros tienen que saber Biblia, tienen que leer Biblia, porque los consejos, el mejor consejo es guiarlos a la palabra de Dios. Entonces, en su forma más simple, hacer discípulos es la tarea, es la tarea diaria de enfocar a otros en la palabra de Dios.
como discipuladores trabajamos duro para no cultivar una dependencia en nosotros y en lugar de eso buscar que nuestros hermanos vuelvan a las escrituras de una forma consistente. Es decir, la idea no es que la gente siga nuestros consejos, que la gente digamos, nos considere buenos consejeros por las palabras que usamos, sino que la gente sea guiada a la palabra de Dios en nuestros consejos. Que la gente se anime a por sí misma leer la palabra de Dios. Es cierto, en algún momento ya no nos van a necesitar. Y esa es la idea. Que en algún momento ya la persona en la palabra de Dios esté animada a leerla, a encontrar el consejo, y ya no tenga esa dependencia de que a fuerza necesite nuestra presencia para tomar buenas decisiones, sino que ya por sí misma sabe qué es lo que la palabra de Dios dice, le gusta y la aplica. Entonces, un discipulado tiene que ver con entrenar a las personas a leer la Biblia, a escuchar la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios. Un mal discipulado no tiene, pues termina enfocando a la persona en sí, en el discipulador. Así que el discipulado bíblico es como una tubería. Ustedes saben que el propósito de una tubería es mover un fluido en la dirección en que debe de ir. Asegurarse que va desde la fuente hasta el destino previsto. El discipulado bíblico se parece mucho a lo que es esta tubería. Los cristianos que se fundamentan en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, se encuentran en la posición de hacerles un bien a los demás. Nosotros no somos la fuente, inclusive nosotros no somos el agua, nosotros simplemente somos la tubería que lleva las verdades bíblicas de parte de Dios hacia un destino que es la persona, el discipulado. Y el agua fluye, la palabra de Dios fluye a través de nosotros y llega al destino final, llega hasta la persona que debe de llegar. Entonces, por esa razón, el discipulado no es un programa. Por esa razón, la persona que discipula no es el centro. 1 Corintios 4:7. Primera Corintios 4:7. Dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Dice, ¿qué te distingue? Nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Habla de una necedad. Las tuberías, si ustedes se fijan, no tienen de qué enorgullecerse. La tubería está ahí. La función de la tubería es simplemente estar en el lugar correcto. No va a servir una tubería si está chueca, si está machucada, si está rota, si no tiene salida, que tiene una comunicación con la entrada, con la fuente de agua, pero no tiene una salida porque al final está tapado. Está cerrada o está cerrada la llave, y no puede comunicar el agua. Entonces, la función de la tubería no es otra cosa que dejar pasar el agua de la fuente hacia el destino a donde queremos que llegue el agua. Entonces, nosotros como cristianos somos como esa tubería. Nuestra función es simplemente estar en el lugar correcto y estar dispuestos a ser usados. Estar dispuestos a dejar pasar el agua, la enseñanza que Dios nos ha dado a otras personas. Estar dispuestos a dejar pasar el consejo adecuado de la palabra de Dios a otras personas, la enseñanza bíblica, el ánimo bíblico a otras personas. Esa es nuestra función. Entonces, ¿por qué puede ser fácil pensar en el discipulado como un programa en lugar de un proceso? Muchos programas se han desarrollado para hacer crecer discípulos, pero debido a que cada persona es diferente y tiene diferentes luchas y tentaciones,
el discipulado no puede ser presentado muy fácilmente. Es fácil agarrar un libro me acuerdo apenas estaba limpiando aquí la sección de jóvenes y me encontré un libro que dice El discipulado bíblico. Y es un libro así grandote. A lo mejor algunos lo vieron. Está bonito. A mí me dieron uno que se llamaba Hasta que todos lleguemos. Era un libro amarillo. De ahí sale el título de los devocionales. Era un libro amarillo. Y en el discipulado, tanto en el que vi como en el que llevé cuando recién me convertí, pues era simplemente una serie de lecciones. Empezaba con la salvación. Seguía con la seguridad de la salvación. Pasaba, me parece que a la oración, la lectura bíblica, el asistir a una iglesia, el ofrendar, y así se iba en el bautismo, la Santa Cena, el evangelismo, dar a misiones, etcétera. Y son bonitas lecciones y bonitos programas. Pero cuando nos enfrentamos a platicar con personas, a comentar lo que pasa en sus vidas diarias, nos encontramos con que hay infinidad de necesidades. A lo mejor alguna persona ya tiene bien claro lo que es el bautismo, lo que es la Santa Cena, lo que es asistir a una iglesia, y ya lo tiene bien cimentado. Pero le cuesta trabajo luchar con la lengua. Le cuesta trabajo luchar con alguna otra situación seria, con la depresión. Les cuesta trabajo luchar contra alguna adicción en específico. La adicción a la Coca-Cola, por ejemplo, les cuesta trabajo luchar contra ese tipo de cosas. Inclusive contra la flojera de leer la Biblia. Saben que tienen que leer la Biblia, pero les da flojera. Y en la plática no es algo que tengamos que preguntar, y como decía otra vez la hermana Karina, no es algo así que llegamos, oye, ¿tienes flojera para leer la Biblia? No vamos a ser así de obvios, a menos que tengan una confianza absoluta y platicas con alguien y con esa persona te llevas bastante bien y puedes platicar así. Pero generalmente simplemente si aprendemos a escuchar vamos a saber que algunos batallan con alguna cosa, algunos siempre están tristes, algunos siempre están enojados con algo y lo entendemos y platicamos con ellos. Entonces, un discipulado no es un programa. Si lo hacemos un programa, volvemos al mismo punto de siempre, fracasar en formar una iglesia que está buscando, miembros de la iglesia que están buscando centrar sus vidas en el Señor Jesucristo. En esencia, el discipulado es más que todo cualquier cosa que hacemos de manera intencional para ayudar a otros cristianos a crecer en santidad. Es un proceso de ser transformados a la imagen de Cristo, no es un programa. Entonces, puede incluir, este discipulado puede incluir la lectura de un buen libro cristiano y discutirlo entre amigos. Puede incluir leer juntos un libro de la Biblia, retarse a leer un libro juntos durante un mes y comentarlo cada vez de que se ven. A veces sucede, retarse uno al otro a aprenderse un libro de la Biblia de memoria. También funciona. Puede significar simplemente discutir de una clase que han visto, discutir de la clase de escuela dominical, reunirse para comentar la predicación del día anterior. Puede incluir desde un almuerzo, y en un almuerzo platicar acerca de lo que la palabra de Dios les ha enseñado durante la semana. Puede incluir, no nada más el almuerzo, puede ser un café, ir a tomar un café y platicar de las incidencias de la vida. Y si nada más platican de las incidencias de la vida, pero no se lleva hacia qué es lo que dice Cristo al respecto, se va a quedar en una incidencia. Pero cuando ya empezamos a platicar y empezamos a encaminar la charla hacia lo que dice Cristo en la vida, de lo que estamos viviendo, se convierte en un discipulado. Sentarse en una actividad de jóvenes o en una actividad de varones o de damas y platicar acerca de las circunstancias de la vida, está bien, pero ¿cómo lo transformamos en discipulado? Cuando pasamos a empezarlo a encauzar, a que miremos a Cristo y podamos encontrar en Cristo la solución a nuestras incidencias diarias. Y entonces sí se convierte
en un discipulado. Recuerden que los discipulados no suceden, se provocan. Es decir, yo me siento y empiezo a platicar con un hermano y el hermano me cuenta acerca de los problemas que hay en el trabajo. Si nada más se queda allí y no lo encamino a, bueno, pues vamos a orar por lo menos. Bueno, yo veo que en la palabra de Dios dice esto y esto te puede ayudar. Y vamos a estar orando, etcétera. Si no se encamina hacia allá, se convierte en simplemente una plática de alguna incidencia común. Entonces, puede convertirse también, puede significar para una familia llevar a sus hijos a la casa de otra persona, de una mamá de la iglesia, y mientras los niños están jugando, platicar con la mamá acerca de la palabra de Dios. Puede significar que un matrimonio invita a un joven o a una señorita solteros, ya que están en casa, le empiezan a comentar de lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio, acerca de la familia, y se convierte en un discipulado. A veces pensamos que no encuadra así, pero sí, eso es discipulado. Representa algo más práctico que simplemente una clase. Es una clase, pero la idea es que lo puedan llevar a cabo como alguna pregunta o una observación que hicieron la semana pasada acerca de grupos pequeños. Se pueden formar grupos pequeños en los cuales, además de leer la Biblia, de orar, comparten un café, comparten una cena pequeña. Puede ser simple y sencillamente una plática entre amigos. Pero recuerden que lo que hace una plática entre amigos, una reunión de familias, una reunión de varones, una reunión de damas, una reunión de jóvenes, lo que hace diferente, eso es hacia dónde van encausadas nuestras pláticas. Si la plática se empieza a inclinar hacia el chisme o hacia la queja, no estamos haciendo bien espiritual. Les causamos un daño profundo. Si hay quejas, si hay algún chisme y logramos encauzar la plática hacia qué dice Dios al respecto, estaremos haciendo un discipulado. En guiar a una persona a comportarse, a hacer lo que Cristo quiere. Por eso el discipulado no es un programa. El discipulado no lo deben de pensar como que, bueno, estoy en un programa de discipular a una persona, sino estoy en un momento en el cual ayudo a alguien a crecer en Cristo Jesús. Y recuerden, eso es algo que se hace a propósito. No va a llegar solo. A lo mejor la persona llega sola, pero el encauzar a que crezca espiritualmente, eso sí se hace a propósito. Y eso es discipular. Eso se hace con la familia también. Entre familia se puede hacer un discipulado y se tienen más herramientas porque se conocen un poquito más. A veces entre familias es más complicado porque se conocen precisamente más, pero entre familias se puede llevar hacia un discipulado entre amigos, etcétera. Entonces, mientras avanzamos en esta clase, en las siguientes clases, vamos a notar esas expresiones. Entonces, recuerden, el discipulado es dos palabras que tenemos que recordar siempre. ¿Recuerdan de cuáles son? No, son varias palabras, pero bueno, la primera. El discipulado es... Intencional y deliberado. ¿Cómo? Intencional y deliberado. Muy bien, es intencional y deliberado. De hecho, aquí está en la página. Es intencional y deliberado. Es decir, no es algo que sucede simplemente. Requiere que tanto ustedes como yo decidamos, con la ayuda de Dios, trabajar para hacer un canal de transmisión de bendición espiritual de una persona a otra. Y eso sería obedecer. ¿Recuerdan cuál es el mandato de Dios? Ir y hacer. Sí. No nada más es ir y compartir el evangelio y hacer que reciban a Cristo. Es ir y hacer discípulos. El mandato es claro. Así que no es algo opcional para ninguno de nosotros. Para nadie en la iglesia es opcional. Es un mandato. El mandato es intencionalmente y deliberadamente ir y ser de bendición para otros. De bendición espiritual. Segunda cosa, que es el discipulado. Y ahí está arriba.
Es relacional. ¿Ya notaron? Eso significa que hay que conocer personas. Significa que hay que conocer personas. Para conocer personas, ¿qué se necesita? La principal inversión que se necesita en conocer a alguien. Tiempo. Tiempo es lo que más se necesita, es invertir tiempo. Generalmente somos personas, y yo también me pongo en la cabeza de la lista de personas que siempre estamos muy ocupados. Y de repente vamos a tener que decidir, bueno, mis tareas pueden esperar. Esta cena con un amigo o esta cena con una amiga no. Este tiempo de convivencia con estas personas no pueden esperar. Porque las personas pasan, los tiempos pasan. Y hoy estamos, mañana no. Entonces el tiempo que invertimos en platicar con un amigo, en platicar con un hermano, en platicar con una hermana, en una situación que tienen, es irrepetible. Entonces es relacional. Un discipulado sí implica que tomemos tiempo. Y por eso no podemos, a veces nos hacemos la idea de que, me gustaría discipular a 100 personas. En realidad no se puede, porque requiere tiempo, porque requiere esfuerzo. A lo mejor nada más con una basta. Con una tenemos más que suficiente para dedicarle más tiempo. Y con esto es más que suficiente. Pero creo que la mayoría puede tener más tiempo si ya vimos que no se requiere de una clase de 1 hora en una casa. A veces nada más es, me siento a platicar con alguien, voy platicando con alguien en el camino, como los discípulos de Maús, aunque ellos tuvo que llegar a Cristo para discipularlos. Entonces, requiere tiempo, requiere una relación, invertir tiempo en personas reales, eso es importante. Tercera cosa que es el discipulado. El discipulado es amoroso. Implica amar. Implica amar y no hay manera más grande de demostrar que amas a una persona que dedicarle tiempo para su bien espiritual. Es una forma de expresión de amor. Y ya vimos que es un mandato de Cristo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo amó Cristo a los discípulos. Y vamos a ver que los discípulos, esa fue su forma de demostrarles su amor antes de ir a la cruz. Y a nosotros no nos manda a ir a la cruz por otros, pero sí nos manda a amarlos como Él nos amó. Y eso va a implicar discipular. Discipular a otra persona implica todos los aspectos que 1 Corintios 13 nos hablan acerca del amor. Porque sí va a implicar a veces sufrimiento, a veces cansancio, a veces, pues, inclusive alguna grosería de la persona a la cual estamos tratando de apoyar, en cierta manera. Implica muchas cosas. Entonces es amoroso. Y tercero, ¿qué más implica el discípulo? Entrenamiento en la palabra de Dios. Implica vivir. Entonces, básicamente, esto es el inicio de un curso que nos ayuda. Bueno, este es el curso. La práctica es, en cierta manera, interesante. Pero es animarles, hermanos, señoritas, jóvenes, es animarles a introducirse en lo que es el discipulado. Y recuerden, no es opcional. No es algo así como que, yo sí quiero, yo no quiero. El mandato bíblico es ir y hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Pues hacer que las personas crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya saben, intencional, deliberado, relacional, amoroso y con entrenamiento en la palabra de Dios. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver por qué discipular. ¿Qué razones nos da la palabra de Dios para discipular? Y luego veremos qué razones nos da la carne para no hacerlo. Y vamos a ver que sí hay cosas que la gente dice, no, yo no quiero, pero que necesitamos vencer. Entonces, para los de Zoom, es mandar sus comentarios, sus preguntas por WhatsApp para tratarlas la próxima semana.
Y para aquí pues terminamos con una sesión de preguntas. Entonces, pues ya casi se me acaba el tiempo para que no me pase lo que me pasó la vez pasada, que los dejé hablando solos. A los de Zoom estaban todos felices y de repente se acabó. Pues vamos a orar para concluir. Muchas gracias a Cari, a la hermana Carla, a Pati, a la hermana Pati, a Leslie, estoy muy confianzudo yo, y a Susi. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, por la vida que nos concedes. Rogamos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. A veces nosotros mismos necesitamos ser discipulados, que otra persona, Señor, nos discipule, pero también necesitamos discipular. Necesitamos ayudar a otros, ser de bendición a otros en lo espiritual, animar a otros a crecer, animar a otros a buscar al Señor, ser nosotros un canal, una tubería por la cual fluye tu palabra, tus bendiciones espirituales hacia otros hermanos. Ayúdanos, Señor, a conducir a la iglesia en ese camino, en la cual todos unos a otros nos preocupamos unos por otros, no por cómo vienen vestidos, no por qué hacen o qué no hacen, sino por el bien espiritual de todos. Que sea una iglesia que empiece que redirija, Señor, su visión de lo que es apoyarnos unos a otros, a amar a ti, Señor, y a hacer lo bueno. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos estamos viendo ya en Zoom. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, adiós. Gracias.